Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Socorro Castillo, solamente te lo recuerdo y quiero invitarte para esta serie de estudios. Esta es solamente la introducción a un proyecto que desde hace algunos años pues he estado pensando que es necesario para nosotros. Pero antes de empezar, y como siempre, quisiera poner en manos de Dios en este momento este tiempo que vamos a compartir juntos. Si me acompañas, cerraremos los ojos y daremos al Señor este tiempo para Él. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en este día, Señor, estamos delante de tu presencia, Padre, porque entendemos, conocemos o queremos conocer cuál es tu grandeza, tu amor, tu bondad en nuestras vidas, Señor. Bendice a cada una de estas mujeres que están atrás de esta pantalla, Señor, que están escuchando este video, que están ahí, Señor, porque tienen un propósito y seguramente tú se los darás a conocer. Padre, úsanos, Señor, como instrumentos útiles en tus manos, Señor, y permite que cada mujer que está escuchando este video, que cada situación, que cada condición, Señor, esté tu presencia ahí, Señor. Hazles ver lo maravilloso que es estar en tu palabra, mi Señor y mi Salvador. Dales esperanza, dales fe, dale amor. Bendícelas grandemente, Señor, y permite que tu Santo Espíritu nos guíe en este momento, porque te lo pedimos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues ahora voy a compartir contigo este estudio que, insisto, es introductorio. Y después de este estudio introductorio vamos a tener 10 sesiones de estudios para que los puedas compartir con tus compañeras, si es que estás en una iglesia o si es que estás en una casa, también puedes compartirlo. Pues bien, como te decía, no importa si eres cristiana, pentecostés, testigo de Jehová, católica, o si no crees, simplemente que estás curiosa por conocer la palabra de Dios, pues eres muy, muy bienvenida. La idea de estos estudios de mujeres en línea es porque evidentemente esta pandemia nos ha dado secuelas en todos los sentidos y pues muchas de nosotras quizás estuvimos asistiendo a alguna iglesia, otras nunca lo hemos hecho o tal vez algunas están decepcionadas, pero escucha, no busques a las personas, busca a Dios y entonces vas a encontrar que en su palabra está la riqueza, lo que realmente buscas. Y bueno, para estudiar, bienvenidas. Y bueno, la pregunta obligada, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te encuentras? Probablemente algunas de nosotras tuvimos pérdidas de familiares, de amigos, personas muy, muy cercanas, no necesariamente por el COVID, pueden haber sido otras circunstancias. Probablemente estás en un divorcio, en alguna situación difícil, abandono, probablemente, no lo sé, ¿no? Pero ¿qué está pasando en estos días? Si tú tienes la posibilidad de compartirlo en un grupo, en un pequeño grupo que estés en este momento, pues ponle pausa en estos instantes y que cada una de nosotras nos diga qué nos pasa en estos días. Date la oportunidad de poder hacerlo. Ok, si ya lo hiciste, entonces continuemos. Ahora, ¿qué te gustaría estudiar en estos tiempos difíciles? Probablemente no tengas la respuesta en este momento, pero si la tienes, te voy a pedir que lo escribas en una libreta, en un papel, en tu WhatsApp, en algún lugar donde no se te pierda, porque al final pues voy a desear, o puedes, ahí está mi correo, ese es castillosocorro4@gmail.com, y podrías tú decirme temas, algo que te encantaría hacer para acercarte a Dios y por supuesto, eh, yo voy a tomar nota, te prometo que sí, te voy a contestar correo. Y si no te hago un estudio grabado, pues probablemente es porque está haciendo algunas otras cosas. Pero sí, definitivamente me gustaría iniciar este tipo de grabaciones y este tipo de acercamientos porque entiendo que es muy importante ahora que en estos aislamientos y en estas circunstancias, en este miedo, yo me acabo de hacer ahorita la prueba de COVID, porque pues ya sabes, la tercera ola y las demás han sido eh, probablemente nos han hecho sentir muy vulnerables. Entonces, la sociedad misma está vulnerable. Pero si tienes algo especial por lo que quieras que pidamos, también
Está abierto mi correo, y en la página de Facebook de la Iglesia de Cristo a la cual pertenezco, pues aquí puedes también poner. Si no te contesto rápido, te pido me perdones, pero seguramente algunos de mis hermanitos o hermanitas lo leerá y me mandarán un WhatsApp. Pues bueno, siéntete bienvenida y pues sí, insisto, date este espacio, date esta oportunidad y vamos a hacernos otra pregunta más. A mí me encantan las preguntas. ¿Cómo nos hemos relacionado últimamente? Quisiera que aquí también pudieras tener la oportunidad de darte el espacio, el tiempo para poder compartir, si estás con alguien más, cómo ha sido nuestra relación. Por favor, ponle pausa. Ok, si ya compartieron cómo han sido las relaciones y si tu respuesta, bien, estoy bien, ajá, o sí estoy mal, o probablemente compartiste algo con tus compañeras, vamos a ver qué dice la Biblia. Yo uso varias versiones, quiero ser clara en esto, y lo uso varias versiones porque muchas veces la traducción es distinta, pero la esencia es la misma. Y sí hay que tener mucho cuidado y hay que irnos al hebreo, eso es la mejor recomendación. Sin embargo, bueno, yo tomé de la nueva versión internacional este versículo de Colosenses 4:6. Si tú tienes Biblia, te voy a pedir que por favor en tu versión lo leas. Y el que está al lado derecho es la Reina Valera, ¿sí? Pero la versión es la 1977 en esta ocasión y esta es una versión que me puede encantar, nada más que veamos qué significado tiene o de qué se trata. Dice que sea nuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. E insisto, muchos de nosotros estamos más irritables, más nerviosos, más necesitados de una conversación, que nos hagan caso, que nos presten atención, que nos escuchen y cada día las autoridades presionan más en nuestros trabajos. Si estás en un trabajo secular, es decir, en un trabajo donde tienes un jefe, es burócrata el espacio o es una empresa privada, de cualquier manera hay mucha presión en el ambiente, en la sociedad. Y para que tú hagas lo que dice la palabra de Dios, pues a veces dices, no, pues realmente es difícil. También dice en la nueva versión internacional que sus conversaciones sean cordiales y agradables a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Si tú y yo somos personas que creemos en Cristo, que creemos en Dios, que leemos la palabra de Dios, pues quiero decirte felicidades porque somos seguidoras de Cristo. En nosotras está también esa destellito de luz que no está sí, en nuestra persona, sino en la palabra de Dios que vive dentro de nuestra persona. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando tú y yo estamos en la palabra de Dios, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Y si tú y yo, por ejemplo, no vamos a la iglesia por el COVID, por el miedo, por el temor, porque los hermanos están contagiados o porque a lo mejor tuviste una decepción, porque alguien te vio mal, porque alguien te maltrató, por cualquier circunstancia, insisto, estamos muy vulnerables, pero lo que sí te puedo decir es que necesitamos conversar. Y lamentablemente a veces las conversaciones que nosotros tenemos con la familia, sobre todo, pues no son muy agradables. A veces no tenemos esa relación fortalecida, esta madurez espiritual para tener una respuesta amable, una respuesta amorosa, una respuesta agradable. Y necesitamos formarnos. Seamos honestas, si nosotros nos alejamos de la luz, pues entonces nos olvidamos de la palabra y si nosotros nos olvidamos de la palabra, nuestras conversaciones cada vez se van a tornar mucho más agresivas, con una intención más de enojadas, más de tristeza, más, y es normal, estamos encerradas, estamos temerosas quizás por nuestros hijos, por nuestros esposos, por nuestros parientes. A lo mejor estamos dolidas porque deseamos hablar con alguien, decirle, a lo mejor tuvimos un duelo. Probablemente nos sintamos de alguna forma no amadas por la persona con la que vivimos. Probablemente no nos sentimos escuchadas con las personas que trabajamos. Necesitamos hablar, necesitamos conversar, necesitamos relacionar. Entonces yo te invito a que si tienes este espacio, estas formas, estas maneras de poder contactar con las personas que
conocen la palabra de Dios, que lo hagamos. Y ojo, no son las personas lo que vas a buscar, porque si vas a buscar a las personas y entonces te empiezas a fijar que si hace esto, que si no hace esto, entonces te vas a volver a perder. Lo que te tienes que fijar es estudiar la palabra de Dios, escuchar qué dice Dios en su palabra. Cuando Él habla de esas conversaciones que sean agradables, con gracia, no es una gracia que viene de ti, sí es una gracia que tú vas adquiriendo en la medida que vas alimentándote de esta palabra. ¿Sí? Ni tú ni yo sabemos cómo responderle al otro. Pero si tú y yo estamos en este momento de nuestras vidas en una situación difícil, no contestes. Piensa, medita, escribe, ora en ese momento de tu vida. Señor, ayúdame a tener las palabras correctas para saber qué decir. Y verás cómo la forma en cómo tú contestas va a ser completamente diferente. Vamos a leer otros versículos también. Bueno, una de las cosas que te quiero compartir es, bueno, últimamente me he dado cuenta y sobre todo porque pues en los medios digitales pues hay muchísima información y a veces estás en Face, en Internet, en WhatsApp, en las páginas. Creo que ha habido una actividad tremenda en la parte de los medios digitales que finalmente en tu hogar también la dinámica familiar ha cambiado, ¿no? Probablemente si tienes algunas relaciones familiares tóxicas, le llamo yo, o sea, que no son muy sanas porque probablemente tengas algunos vicios, pues a lo mejor no está siendo muy efectiva la relación en el hogar. Por lo mismo, te decía yo que necesitamos ir buscando estos espacios donde puedas tener como la válvula de escape, donde puedas verdaderamente sentirte apacible, comprendida, un remanso espiritual. Entonces, como te decía, ¿cuál es la perspectiva? Vamos a ver cuál es la perspectiva de la palabra compartida en la Biblia. ¿Por qué es bueno buscar a nuestras hermanas y nuestros hermanos? Porque necesitamos aprender o reaprender a, como dice 2 Timoteo 1:13, retener el modelo de las sanas palabras. Porque de verdad, la fe y el amor que tenemos en Cristo y en Dios en estos tiempos difíciles se está debilitando, pero porque no existe una madurez espiritual. Dejamos de ir a la iglesia cuando muchas veces pudimos haber ido. Ahorita otra vez, otra ola y otra vez nos volvemos a encerrar. Pero podemos hacerlo vía Face. Nadie te va a ver. Esa es una elección tuya. Tú decides si buscas a Dios o haces alguna otra cosa, pero es tu decisión. Finalmente eso te va a ayudar a madurar. En Levítico, desde el Antiguo Testamento, habla de esa sal que habla en Colosenses, y la sal dice, y sazonarás con sal toda ofrenda. Cuando tú y yo hablamos, la palabra de Dios es una ofrenda compartida que le estás presentando a Dios. Y dice que no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y esa sal significa no la sal del condimento, bueno, que aunque tiene relación definitivamente de la sal del condimento que tú y yo usamos en la cocina. Tú sabes que una comida sin sal es insípida, una comida sin Dios, una conversación sin Dios, una conversación sin esa esperanza, sin esa fe, sin ese amor que Dios te da, sin esa esperanza de vida. A veces vivimos muertas y nos deprimimos más. Si tú te encierras, si tú si te encierras en tus propios pensamientos, porque no le quieres dar lata a nadie, porque no quieres que los demás se enteren, porque crees que para qué hablas si tienes muchos problemas, porque crees que lo tuyo no es importante, no es significativo, te equivocas. Siempre habrá alguien que te quiere escuchar. Y nosotras que somos de Cristo, somos seguidoras de Dios, somos seguidoras de su palabra. Estoy segura que queremos escuchar. Entonces es importante estas reuniones, porque si bien es cierto, hay mucha pandemia y fíjate, o sea, yo no sé si lo has vivido, lo has visto, pero nada más vemos o tenemos la oportunidad de reunirnos, vamos inmediatamente porque estamos ávidos. Los seres humanos somos sociales. Escuchemos, pero escuchemos la palabra de Dios, veámoslo, no perdamos ese contacto, porque si tú y yo perdemos ese contacto sin darte cuenta, al principio te das cuenta porque el Espíritu de Dios te habla, te redarguye, te dice, hey, 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 por aquí, ¿no? Pero si tú ya no escuchas esa voz, foco rojo, pi, pi, oye, el sonidito del foco rojo,
porque algo está sucediendo. Entonces es bien importante que tú y yo estemos claras, que estemos convencidas de que solamente en la palabra de Dios podemos encontrar esa paz, esa tranquilidad, esa esperanza. No permitas que la dinámica del miedo que tenemos ahorita te gane, ¿ok? Y si tienes familia y si eres mujer, acuérdate que las mujeres tenemos un papel muy importante, necesitamos tener cuidado. Entonces, mi propuesta es la siguiente y espero que podamos, pues, conversar, compartir. Esas son las propuestas para prepararnos como mujeres. Podemos hacer un taller de identidad para el crecimiento. Es decir, el propósito de este taller es madurar espiritualmente, porque quiero que entendamos que a veces nuestros sentimientos y nuestros pensamientos y nuestro ser físico, están como disparados. Dios, si vemos la palabra hebrea del soplo de vida, habla de un hombre o un ser humano, una mujer integral, es decir, pensamientos, sentimientos y físico. Es como el ejemplo del iceberg que más adelante o en una de las exposiciones te mostraré. Somos un ser integral de sentimientos, de pensamientos, pero también de creencias, que eso es lo que debe de florecer en nosotros para que eso que ve la gente vea una persona espiritual, no una persona normada por el mismo. Nos estamos confundiendo, nos estamos alejando. Entonces, esta es nuestra oportunidad para poder estar dentro de la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres buscar refortalecer la identidad de este crecimiento personal, pero basado en bases espirituales, hay un taller. Si eres de una iglesia, puedes mandarme el WhatsApp, perdón, el correo, nos podemos poner de acuerdo, me puedes escribir en el Face, nos ponemos de acuerdo. También podemos hacer una serie de devocionales o reflexiones bíblicas para tus estudios de mujeres, con preguntas, con ejercicios, donde pues es un alimento espiritual para tus invitadas. Puede ser gente que es nueva en la iglesia o que quieres formar algún grupo de reflexión. Podemos también participar con estudios virtuales con intención específica, es decir, si tú tienes o en tiempo real podemos hacer una sesión, un estudio, donde pues a lo mejor tu necesidad es compartir o procesar duelos, o a lo mejor tu intención o es a lo mejor animar a las hermanas, no lo sé, pero tenemos que estar atentas a nuestras necesidades. Somos importantes, somos sus hijas, somos hijas de Dios, somos importantes para Dios porque Él nos creó, no nosotros a nosotros mismos, somos pueblo suyo. O bien también si ya tienes tiempo en la iglesia y tú ya quieres servirle a Dios porque tú ya sabes, estás convencida y quieres, sientes en tu corazón que quieres hacer algo en su ministerio, entonces yo te invito al taller de dones, que son de 12 a 16 horas, son 8 de 10 sesiones, dependiendo, pero la idea es que al final del taller tú ya entiendas cuáles son tus dones. Si de enseñar, de administrar, de orar, ¿cuál es tu don? O sea, ¿cuál es el de la fe? ¿Cuál es el don para la cual tú fuiste creado? La verdad es que tener un propósito claro para este 2022 o para el 2023, o no sé cuándo vayas a oír este video, nos va a ayudar muchísimo a crecer y es un proceso. Quiero que entiendas esto. Es un proceso que nos lleva meditar, madurar, tomar decisiones, ser impulsadas por el mismo espíritu, pero cuando tú vas caminando con él, cuando tú te das cuenta y cuando te des cuenta, verás cómo es el Señor contigo y qué maravilloso es verlo, sentirlo, palparlo, como decía Job, si recuerdan la historia de Job, cuando perdió a sus hijos y cuando perdió todos sus bienes, decía, de oídas yo te conocía, pero hoy te vivo. Y eso es lo que nos está pasando, mis hermanas. Lo estamos viviendo y alabo a mi Señor por eso. No te sientas triste ni desanimada. Al contrario, siéntete viva con deseos de servirle a Dios, porque si tú y yo estamos vivas, es por un propósito y es su propósito, porque Él quiere que tú y yo hagamos algo. Entonces yo te invito, mi hermana, para despedirme ya. Entonces, te doy las gracias
de verdad las extraño mucho. Abrazos y besos. Voy a regresar al correo por si lo quieres anotar, o déjame ver si es posible escribirlo, no, porque voy a hacer más fácil compartírtelo aquí. Y aquí está. castillosocorro4@gmail.com. ¿Ok? Y voy a despedirme, pero no sin antes darle gracias a Dios por este momento que compartimos juntas. Este es solo la introducción. Insisto, va a ser de 10 estudios que voy a ir subiendo cada semana uno a uno para que puedas pues estar con un grupo de mujeres, o tú solita puedes escucharlo y podemos ir reflexionando juntas. El propósito de esos 10 estudios es para animarte en estos tiempos difíciles del COVID y de los demás cepas y cosas que nos están pasando. ¿Ok? Entonces me voy a permitir orar por ti, orar por mí, orar por este ministerio, el cual pues Dios ha puesto en mi corazón. Es un estudio de mujeres en línea. Este es el ministerio. Y pues espero en mi Señor que haya sido de provecho para ti, para tu comunidad cristiana, o las personas con las que te recuerda. Dios te ve a ti, no ve lo que haces. Si lo que haces te perjudica, se va a poner triste mi Señor, pero es tu decisión. Así es de que yo te invito a que tomes mejores decisiones a partir de hoy y que lo sigas. Es hermoso seguir a Cristo. Entonces vamos a orar por ti y por mí. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en este momento, Padre, te damos muchas gracias por todas aquellas mujeres que escuchan este video, que ven esta intención de mi corazón y que proviene de ti, mi Señor. Pues tú has abierto esta línea de comunicación. Te suplico humildemente, Señor, que tú toques el corazón de cada mujer, que por favor le ayudes en la situación en que se encuentre, Señor, si es difícil, si está buscándote a ti, o ánimo, Señor, o fe, o esperanza, o tiene alguna dificultad de relaciones con familiares, o ha tenido alguna pérdida, Señor, te suplico en el nombre de Cristo Jesús, que tú le ayudes a ver esa luz hermosa y maravillosa que es tu palabra. Padre amado, en tus benditas manos las dejo, Señor, y también en tus benditas manos dejo esta intención porque proviene de ti. En Cristo Jesús te doy las gracias, mi Señor y mi Padre. Amén. Pues muy bien, muchas gracias de verdad por estar y pues bueno, espero volverlas a encontrar.